Hola, en este video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso de Java desde cero, donde en este video empezaremos a ver los tipos de variables que nosotros podemos crear utilizando este lenguaje de programación para poder almacenar cualquier tipo de datos que nosotros deseemos cuando estemos desarrollando una aplicación utilizando este lenguaje de programación. Ahora, justamente aquí tengo el siguiente método main que se ejecuta automáticamente cuando nosotros ejecutemos la aplicación, bien utilizando el siguiente botón para poder ejecutar nuestra aplicación, o también tenemos la siguiente opción justamente aquí para poder ejecutar nuestro proyecto, o también tenemos la opción de ejecutar esta clase o este archivo haciendo clic derecho, Run File, y de esta forma nosotros ejecutaríamos este archivo, y cuando nosotros seleccionemos una de estas opciones directamente se va a ejecutar todo el procedimiento que nosotros coloquemos dentro del método main. Ahora empezaremos a ver los tipos de variables que nosotros podemos crear en este lenguaje. Uno de los primeros objetos o variables que nosotros podemos crear para poder almacenar datos es un objeto o una variable de tipo entero para poder almacenar datos de tipo entero. Y para esto vamos a colocar la siguiente palabra reservada int. Y con esta palabra nosotros vamos a crear una variable. Estas variables pueden contener cualquier nombre que ustedes deseen colocarle. Todo será de acuerdo a la palabra reservada que nosotros le proporcionemos a la variable, así va a almacenar ese tipo de datos. Bien, yo voy a colocar la siguiente palabra como nombre. Entero. Ahora, para poder inicializar este elemento, vamos a colocar el siguiente operador igual. Y vamos a colocar cualquier valor de tipo entero que nosotros deseemos. Voy a colocar el valor de 5. Y luego hay que colocar punto y coma para poder finalizar esta línea de código. Ahora, de esta forma nosotros ya estamos creando una variable de tipo entero que solo va a almacenar un tipo de dato, que es un dato de tipo entero o un dato numérico. ¿Qué pasa si nosotros venimos y tratamos de almacenar un dato numérico pero con punto decimal? Pueden observar que me marca un error porque esta variable es de tipo entero, no puede almacenar un dato que contenga un punto decimal, y pueden observar que la IDE me está mostrando el siguiente mensaje, que hay una incompatibilidad de conversión de un dato de tipo entero a un dato de tipo double, ya que solo las variables que contengan la palabra reservada double podrán almacenar un dato de tipo entero y un dato numérico que contenga un punto decimal, pero ahora nosotros utilizando la palabra reservada int solo podemos almacenar un dato de tipo entero. En esta variable no se puede almacenar otro tipo de dato, solo un valor numérico de tipo entero. Si nosotros tratamos de almacenar un dato de tipo string, pueden observar que también tenemos un error, porque en esta variable de tipo entero no podemos almacenar un dato de tipo string y hay una incompatibilidad de conversión. Por este motivo la IDE me está mostrando el siguiente mensaje, donde no podemos convertir este dato de tipo string a entero. Tenemos los siguientes botones para poder regresar hacia atrás y nuevamente colocar el dato que teníamos anteriormente. Bien. Ahora nosotros podemos imprimir por consola el dato almacenado que está en esta variable. Justamente en la parte de abajo de la IDE tenemos la consola donde nosotros podemos imprimir toda la información que nosotros deseemos y visualizarla en la siguiente consola. Para esto vamos a crear un mensaje de consola para poder visualizar esa información en la consola. Y vamos a llamar a una clase que nos proporciona Java. Vamos a colocar la siguiente clase y pueden observar que la IDE ya me está mostrando los elementos que nosotros podemos llamar utilizando la siguiente clase. Vamos a seleccionar justamente la siguiente opción, donde al final se está llamando a un método para poder imprimir y poder generar un salto de línea. Y como nosotros vamos a imprimir o es un dato de salida, por este motivo se está llamando al siguiente elemento para poder llamar al método print, donde dentro de los paréntesis nosotros podemos colocar cualquier dato que nosotros deseemos para poder imprimirlo por consola.
pero aquí nosotros vamos a colocar la variable entero. Bien, pueden observar que ya tengo la siguiente variable, entero. Ahora tenemos el siguiente elemento. Nosotros podemos seleccionar este elemento, clic derecho. Podemos navegar a su declaración, o sea, donde está declarado ese elemento. Y pueden observar que hemos pasado a la siguiente clase, System, donde tenemos el siguiente elemento que es un objeto estático, final, y de la siguiente clase. Clase que se utiliza para poder imprimir. Y por este motivo nosotros podemos llamar a un método para poder imprimir datos, ya que es un dato de salida. Bien, ahora continuemos. Ahora lo que prosigue es ejecutar la aplicación y yo voy a ejecutar esta aplicación utilizando el siguiente botón. Bien, perfecto, como pueden observar por consola me está mostrando la siguiente información, el valor de 5. Está imprimiendo el dato que nosotros le estamos pasando como parámetro al siguiente método y este parámetro, que es nuestra variable, contiene el siguiente valor, el valor de 5, y es el dato que estamos visualizando por consola. De esta forma nosotros podemos crear una variable de tipo entero para poder almacenar cualquier dato de tipo entero que nosotros deseemos, pero también podemos utilizar una clase que podemos también utilizar para poder almacenar datos de tipo entero. Vamos a utilizar la clase integer. Con esta clase nosotros podemos crear un objeto y a este objeto yo lo llamaré data. Y pueden observar que puedo almacenar un dato de tipo entero. Bien, podemos bien utilizar la clase integer o la palabra reservada int para poder crear una variable de tipo entero y almacenar datos de tipo entero. Ahora, ¿cuál es la diferencia en utilizar la palabra int y la palabra integer? Bien, ya tenemos la variable entero dentro de los paréntesis de este método. Voy a colocar punto y pueden observar que no puedo obtener ninguna información colocando punto después de la palabra entero. Pero ¿qué pasa si nosotros venimos y en vez de la palabra entero colocamos la palabra data? Ahora voy a colocar punto. Pueden observar que puedo llamar a los siguientes métodos. Son métodos que me proporcionan la clase integer para poder gestionar la información que nosotros tengamos almacenado en el objeto data. Podemos gestionar esa información utilizando cualquiera de estos métodos. Esta es la ventaja de utilizar la clase integer. Podemos almacenar datos y podemos gestionar la información que almacenemos en ese objeto. Mientras si utilizamos la palabra int, solo podemos almacenar datos. No podremos gestionar la información que almacenemos en ese objeto tal como podemos hacer con el objeto data de la clase integer. Ya esto dependerá de la aplicación que nosotros estemos desarrollando y la información que estemos gestionando utilizando estas variables. Si solo vamos a almacenar datos de tipo entero, podemos utilizar la palabra int, pero si vamos a gestionar información de tipo entero, podemos utilizar la clase integer. Claro, esto de gestionar la información utilizando la clase integer lo veremos más adelante cuando estemos desarrollando ya aplicaciones más complejas, pero en este momento solo estamos viendo ejemplos de los tipos de variables que nosotros podemos crear para poder almacenar datos de tipo entero. Ahora voy a ejecutar la consola para verificar el dato que esté almacenado en esta variable y pueden observar que tengo el valor de 6. Bien, ahora también podemos crear otra variable, pero este es un objeto utilizando la palabra var. El objeto que nosotros vayamos a crear utilizando la palabra var es un objeto que no está definido hasta que nosotros le proporcionemos la información que se va a almacenar en esa variable. Un ejemplo, voy a crear un objeto llamado data2 y voy a almacenar un dato de tipo entero, punto y coma.
Esto significa que este objeto es de tipo entero que va a almacenar un dato de tipo entero. Pero como es un objeto, en este objeto nosotros podemos almacenar cualquier tipo de dato. Puedo almacenar un dato de tipo string. Y no hay ningún problema. Puedo almacenar un dato de tipo double con punto decimal. Y también no tengo ningún problema, porque prácticamente es un objeto que puede contener cualquier información que nosotros le proporcionemos. Pero en esta ocasión, como nosotros estamos viendo datos de tipo entero, por este motivo he creado el siguiente objeto utilizando la palabra var para poder almacenar un dato de tipo entero. Ahora, si nosotros llamamos a este objeto dentro del método print y lo ejecutamos, pueden observar que estoy imprimiendo el valor de 5, el dato que está almacenado en el objeto data2. Estas son las formas que nosotros podemos utilizar para poder crear un objeto o una variable para poder almacenar datos de tipo entero. Pero bien amigos, hasta aquí voy a dejar este video. En el siguiente video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso de Java desde cero. Espero que este video les haya gustado. Y nos vemos hasta el siguiente video y que Dios les bendiga.